Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a terminar de completar el código necesario para nuestro botón de comando vete guardar. En el último vídeo recordad que realizamos todas las instrucciones necesarias para que el usuario incluyera todos los datos que le requeríamos como registro. Y en esta parte de aquí, que la hallaremos entre el else y el if, crearemos todos los códigos necesarios para grabar ese registro en nuestra base de datos. Antes de empezar a hacer el código, vamos a ver un tema que es bastante importante, que es el tema de la referencia a los objetos. Es decir, de qué manera nosotros en Access vamos a dirigirnos hacia los objetos para poder llegar a sus propiedades o métodos. Este es un tema bastante importante y es una de las principales diferencias que hay entre VBA Excel, por ejemplo, y VBA Access, la manera en que nos dirigimos a los objetos. Veréis igualmente que en los primeros vídeos vamos a hacer bastantes representaciones dedicadas a la teoría. Es importante para conocer los conceptos y poder comprender qué es lo que estamos programando. A medida que vayamos avanzando veréis que haremos menos teoría y dedicaremos más tiempo a la programación directa. Así pues, vamos a ver esta pequeña presentación. Todos los formularios que se encuentren abiertos en un determinado momento dentro de una aplicación en ejecución estarán agrupados dentro de la colección Forms. De esta manera, cuando queramos hacer referencia a un formulario que esté abierto, primero mencionaremos la colección Forms a la que pertenece y después señalaremos el nombre del formulario en cuestión. Existen varias formas de usar este sistema. La más recomendada es la de indicar el nombre del formulario entre paréntesis y comillas, pues este es el único sistema que activa las etiquetas de ayuda y la escritura predictiva. Otra forma es utilizando el signo de admiración final antes del nombre y sin utilizar las comillas. Por último, si hemos utilizado un nombre para el formulario que contiene espacios en blanco, estaremos obligados a utilizar los corchetes para referirnos a él. Existe otra manera alternativa que es indicando el índice de apertura ordinal del formulario, pero no es recomendable porque este puede variar durante la ejecución del programa. Una vez que hayamos concretado la referencia a un determinado formulario, podremos acceder a la colección Controls, que englobará a todos los controles que hayamos creado dentro de dicho formulario. Existen dos formas de hacer referencia a los controles de un formulario. La forma explícita, en la que señalamos la colección Controls, y la forma implícita, en la que se omite la colección. Los códigos serán más eficientes siempre que podamos referenciar los objetos de forma implícita. Finalmente, una vez que hayamos llegado al control, podremos acceder a sus propiedades y métodos y actuar sobre ellos siempre que su estado nos lo permita. Cuando estemos creando código dentro del procedimiento del evento de un objeto que esté en un formulario en concreto, podremos referirnos a dicho formulario utilizando el término me, mientras permanezca activo o abierto. Por ejemplo, cuando creemos código dentro del evento click del botón de comando vete anular, si utilizamos me, estaremos haciendo referencia al formulario for crear artículos. Igualmente, podremos hacer referencia directa a sus controles sin mencionar ninguna colección o el formulario que lo contiene, siempre que dicho formulario sea el formulario activo, es decir, que el formulario permanezca abierto y estemos trabajando sobre él. Por último, mencionar que Access no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas a la hora de referirse a un objeto, por lo que las siguientes expresiones son totalmente válidas y equivalentes. Pues bien, vamos a empezar con la grabación del código dentro del apartado else. Como recordamos, estas instrucciones que nosotros incluyamos aquí se van a ejecutar siempre
que todas estas sentencias que tenemos antes hayan sido falsas. Al no cumplirse ninguna, entonces se reproducen todas las instrucciones o se ejecutan las instrucciones que tenemos en el apartado else. Bien, como dijimos, la primera instrucción que tenemos que ejecutar es la de guardar el registro que acabamos de grabar. Para ello vamos a utilizar el objeto que ya conocemos, doCMD, que como sabéis es do hacer, cmd es comando u orden. Ponemos un punto y aquí vamos a escoger una orden específica para guardar lo que es el registro, no el formulario, sino el registro que hemos creado en el formulario. Vamos a utilizar aquí el run command, lo tenemos aquí, lo cogemos, ponemos un espacio y vamos a hacer accmd, que quiere decir hacer de access, cmd de command, save, que es de guardar o grabar, record, y aquí lo tenemos. Damos intro y lo que vamos a hacer con esta instrucción es ejecutar el comando de guardar, save, que guardar, record, registro. Con esto guardamos específicamente el registro que esté en el formulario activo. La siguiente orden que vamos a hacer es notificar al usuario que se ha guardado el registro con éxito, que ha estado todo correcto. Y eso lo haremos mediante un MSG Watch. Vamos a poner MSG Watch, espacio, vamos a poner primero el texto que queramos que aparezca, y aquí podemos poner el registro, por ejemplo, se ha guardado con éxito. O correctamente, se ha guardado correctamente, pondremos, correctamente. Podemos poner lo que queramos, yo voy a poner este texto. Vamos a poner la coma, vamos a poner el icono de información y el botón de aceptar para que podamos cerrar el mensaje de texto. Vamos a poner entonces vb information más vb ok only, tal como hicimos en el MSG Watch anterior. Vale, ponemos la coma y ahora en el título pondremos registro grabado, por ejemplo. Vamos a darle intro y con esto primero guardamos el registro y luego se lo notificamos al cliente que se ha guardado en la base de datos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues cerrar el formulario de crear artículos, porque ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo con el doCMD, que ya conocemos, doCMD.close, que empleamos aquí arriba en vete anular. Pero vamos a ampliarlo un poco más, al igual que hicimos con el MSG Watch. Vamos a poner un espacio y podemos hacer una incidencia sobre qué es lo que queremos cerrar. En este caso queremos cerrar un formulario, pues cogeremos aquí hace form. Pulsamos, ponemos una coma y aquí object name nos dice ahora el nombre del objeto que queremos cerrar. Pues pondríamos el nombre del formulario que queremos cerrar, que en este caso es for, perdón, vamos a ponerlo bien, for crear artículo. Ahí lo tenemos, entre comillas porque es un texto. Recordad que aquí, si yo en vez de poner for en mayúscula pongo esta F primera en minúscula, no pasa nada, porque como hemos visto en la presentación, Access no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Podemos dejarlo así o podemos ponerlo en mayúscula. No pasaría nada si lo pusiéramos en minúscula. Vamos a darle intro y con esto cerramos el formulario activo, pero hacemos incidencia en que el formulario que vamos a cerrar es for crear artículo. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues una vez hemos cerrado el formulario for crear artículo, volvemos al formulario for artículos, que pasará a ser el formulario activo, este que tenemos aquí. Pues tenemos que decirle que este formulario se actualice, porque si no se actualiza no va a localizar el registro que acabamos de crear. Entonces esto lo vamos a hacer llamando primero a ese formulario. Y como recordamos por la presentación, primero llamaríamos a la colección de objetos forms y ahora pondríamos entre paréntesis el formulario al que queremos llamar. Aquí veis que nos dice index, porque podemos poner un índice, pero tal como dijimos es mejor poner el nombre del formulario. Vamos más sobre seguros. Ponemos for artículos.
entre comillas, porque es un texto, y cerrado. De esta manera hacemos referencia al formulario artículos. ¿Y qué vamos a hacer? Ponemos el punto y lo que vamos a hacer es actualizarlo. Para actualizar un objeto se utiliza requery. Es más recomendable utilizar requery que no otras opciones. Con esto actualizamos el formulario. Pero ¿qué pasa cuando actualizamos un formulario? Que se incluyen todos los registros que no estaban activos en ese momento, pero el puntero del registro se va al primer registro y nos aparece el primer registro. Y nosotros lo que dijimos es que queríamos que apareciera el registro que acabamos de crear. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Utilizar una función de búsqueda de registros. Y lo vamos a hacer con do cmd, punto, y aquí vamos a utilizar find record, que es localiza el registro. Y aquí nos dice find what, ¿qué es lo que quieres buscar? Aquí tenemos que ponerle un texto de lo que queremos buscar. Realmente el texto va a hacer referencia al cuadro de texto que esté activo en ese momento en el formulario for artículos. Como lo hemos actualizado aquí anteriormente, tal como he dicho, el formulario nos lleva al primer registro. Y una vez nos lleva al primer registro, se activa el cuadro de texto o pone el foco en el cuadro de texto que tiene el orden de tabulación menor, que en este caso es el cuadro de texto de referencia artículo. Por lo tanto, aquí tenemos que ponerle el nombre de la referencia del artículo que queremos que nos busque, o la referencia del artículo que queremos que nos busque. Si nosotros ponemos mi.referencia artículo.value, aquí en mi referencia.value tenemos el nombre del artículo que acabamos de crear, pero aquí hay un error. Os doy, si queréis podéis parar el vídeo y mirar a ver si podéis saber por qué hay un error aquí. Bien, si no lo habéis localizado, supongo que alguno de vosotros sí, o la mayoría, es que nosotros, cuando decimos mi, estamos haciendo referencia a for crear artículos, porque estamos dentro de un objeto que está en for crear artículos. Pero for crear artículos ya lo hemos cerrado aquí. Recordad que lo hemos cerrado aquí. Entonces, este formulario ya no está activo, ya no está en la memoria. ¿Qué pasará? Que va a intentar buscar el cuadro de texto referencia artículo value dentro de for crear artículos y como no lo va a encontrar, nos va a dar un error. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es cuando vamos a hacer utilización de lo que son las variables. Vamos a coger unas variables y antes de cerrar el formulario for crear artículos, vamos a guardar el valor del cuadro de texto mi referencia artículo dentro de esa variable, que es la que utilizaremos aquí. Vamos a hacerlo para verlo más claro. Vendremos aquí, vamos a crear primero esa variable. Recordad que para crear una variable utilizamos la instrucción dim. El nombre de la variable le vamos a poner registro de nombre y pondremos que es una variable de tipo string, de tipo texto, porque ahí vamos a guardar el valor de la referencia que acabamos de crear. Bien, ya tenemos la variable creada. Antes de cerrar el formulario tenemos que guardar el valor de mi referencia artículo, que es la referencia del artículo, dentro de esta variable. Lo vamos a hacer aquí, después del else. Lo vamos a poner como primera instrucción y pondremos que registro es igual a mi.referencia.artículo.value. Aquí no nos va a dar error, ¿por qué? Porque todavía no hemos cerrado el formulario. El formulario lo cerramos después, aquí. Entonces, dentro del registro vamos a guardar el valor que hay aquí. La parte derecha pasa a la parte izquierda. Y aquí, en vez de utilizar mi referencia artículo value, ¿qué vamos a utilizar? Pues registro. Bien, y con esto ya hemos creado el código para guardar el registro en la base de datos. Vamos a probarlo, guardamos aquí, bajamos esto, cerramos aquí y empezaremos desde for artículos. Vamos a crear artículo, vamos a crear una referencia, por ejemplo la referencia 79.099.01G.
Vamos a poner aquí traviesa para golpes trasero, por ejemplo. Vamos a poner el que es de la categoría carrocería. Vamos a ponerle un PVP de 125,23, descuento un 30% y ya tenemos todos los campos requeridos. Vamos a proceder a guardar el registro. Como hemos dicho, lo primero que hará será guardar el registro, luego cerrar el formulario de crear artículo, iremos al formulario de mantenimiento, se actualizará pasando al primer registro, pero automáticamente buscará el registro que acabamos de crear y nos lo pondrá en pantalla. Vamos a hacerlo, tenemos el registro 79.099.01G, traviesa para golpes trasero. Pulsamos aquí, el registro se ha guardado correctamente y ahí nos pone el registro que acabamos de crear, traviesa para golpes trasero. Como vemos, funciona correctamente. Vamos a mejorar el mensaje que nos ofrece el MSG Bots, para ello cerraremos aquí. Vamos a abrir crear artículo en vista diseño. Vamos al botón de comando, BT, guardar, y aquí tenemos el mensaje que nos está mandando el MSG Bots. El registro se ha guardado correctamente. Vamos a mejorarlo y vamos a hacer que nos diga el registro referencia tal se ha guardado correctamente. Para ello vamos a utilizar la concatenación de cadenas y también vamos a hacer uso de la variable registro. Vamos a quitar este mensaje. Lo cogemos aquí, le damos suprimir y vamos a poner un mensaje nuevo. Vamos a poner la referencia, vamos a poner aquí un espacio y vamos a usar el signo de concatenación de cadenas, que es el signo &, que es este que tenemos aquí. Vamos ahora a poner el texto de la referencia que acabamos de crear y el texto lo tenemos en la variable registro, como sabemos. En esta parte de aquí hemos cogido el valor que tenemos en el cuadro de texto referente al artículo y lo hemos pasado a la variable registro. Por tanto, aquí podemos poner registro, que contiene el valor de la referencia creada. Volvemos a poner el signo &, para concatenar cadenas y ponemos la segunda parte de la cadena, que va a ser un espacio para mantener aislada la referencia que tenemos dentro de la variable registro de los textos que van a ir a cada lado. Y aquí pondremos la referencia tal, se ha registrado, por ejemplo, correctamente. De esta manera repasamos un poco lo que es la concatenación de cadenas. Vemos una concatenación simple de cadenas con el signo & y a la vez utilizamos la variable registro. Vamos a guardar, vamos a ejecutar, cerramos aquí, quitamos esto y ejecutamos a partir de artículos. Vemos aquí, vamos a crear un artículo nuevo, vamos a poner la referencia, por ejemplo, 14.001.02L. Vamos a poner que esto es una correa de distribución. Categoría motor. PVP ponemos 45,25 y descuento le ponemos un 30. Ya tenemos todos los campos requeridos. Pulsamos aquí en aceptar y como vemos nos pone la referencia 14.00.102L, que es la que hemos creado ahora mismo, se ha registrado correctamente. Este mensaje es mucho más específico que el que teníamos antes. Bien, aceptamos y ahora vamos a ver un tema que también es importante, que es el tema del orden de tabulación dentro de un formulario. Lo vamos a ver con crear artículo. Tenemos aquí el formulario crear artículo en vista diseño y normalmente cuando nosotros creamos un formulario lo hemos de hacer de una manera que sea sencilla su uso por parte del usuario. A la hora de crear una referencia lo que es normal es que el usuario pueda crear esa referencia utilizando simplemente el teclado, no que tenga que ir escribiendo aquí una referencia y cogiendo el ratón para ir al siguiente cuadro de texto, crear aquí, poner un texto y con el ratón venir aquí. Lo más usual es que después de crear una referencia, con la tecla tabular o enter se pase al siguiente cuadro de texto. Como vemos aquí, pasamos de referencia a descripción, de descripción a categoría, de categoría PVP,
de PVP a descuentos, ubicación y notas. Esta es una secuencia correcta de tabulación o de orden de tabulación dentro de un formulario. ¿Cómo podemos ver nosotros cuál es el orden de tabulación de un formulario? Para empezar, el orden de tabulación de un formulario se registra cuando nosotros vamos creando los objetos, porque el orden de tabulación no solo está en los cuadros de texto, también está en los objetos como los botones de comando. Y este sistema de tabulación se crea igualmente a la vez que vamos creando los cuadros de texto o los objetos. Si hemos creado este primero, este tendrá el primer orden de tabulación. Si luego creamos este será el número 2. El 3, el 4, el 5, a medida que vayamos creando, se le va dando un orden de tabulación. ¿Dónde lo tenemos? En las propiedades. Si nosotros vamos aquí a otras, vemos aquí que hay un apartado que nos dice índice de tabulación. Y el índice de tabulación para referencia artículo vemos que es 0. 0 es el primer índice de tabulación que tiene un objeto. Se empieza a partir de 0, no a partir de 1. Si vamos a descripción artículo, veremos que este tiene el 1, por lo tanto viene después del 0. Si vamos a categoría, vemos que tiene el 2, como vemos aquí. PVP artículo, el 3. Podemos verlo de una forma más sencilla pulsando aquí en orden de tabulación. Escogemos el formulario, vemos el orden de tabulación y aquí lo tenemos igualmente. Vemos que el primero es referencia artículo, descripción, categoría, PVP artículo. Tenemos estas dos formas de verlo, a través del orden de tabulación aquí o con el orden de tabulación dentro de otras, por ejemplo aquí. ¿Cómo podemos cambiar el orden de tabulación? Porque supongamos que hayamos creado, por ejemplo, PVP artículo antes que categoría. Entonces, categoría tendría aquí el valor 3 y PVP artículo tendría aquí el valor 2. Que se ha cambiado automáticamente. Como veis, si yo ahora ejecuto este formulario, vengo a referencia, descripción, y aquí ya me ha saltado PVP, y de PVP me va a ir hacia atrás, a categoría. Y ahora les cuento, esto no sería un orden correcto, lo suyo es que se haga de forma ordenada. Entonces, una de las maneras de cambiarlo es la que hemos hecho ahora mismo, cambiar el orden de tabulación aquí, en este apartado. Pero en este caso, si este es el 1, categoría tiene que tener el 2. Lo podemos cambiar aquí. Al cambiar el 2, este pasará a tener ahora el 3. Se cambian uno por otro y tenemos un orden de tabulación correcto. Otra manera es viniendo aquí y seleccionando el campo que queremos cambiar o el cuadro de texto que queremos cambiar, seleccionando el botón que tenemos delante, el selector de registro. Nos ponemos aquí, lo seleccionamos y ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar y manteniendo el botón izquierdo pulsado, subirlo hacia arriba. De tal manera que PVP queda antes que categoría. Esta sería otra manera. Vamos a volver a ponerlo en su sitio. Luego tenemos la posibilidad, ahí lo bajamos, vamos a aceptar. Luego tenemos la posibilidad de que tengamos un objeto que no nos interese que esté dentro del orden de tabulación. Es decir, yo si ahora ejecuto este de aquí, vemos que vamos a referencia, descripción, categoría, PVP, descuento, ubicación y notas. Y luego pasamos, como vemos aquí, a ver si vemos dónde hemos pasado, aquí, a este botón de aquí. Ahora está marcado este botón. Si le doy a tabular otra vez, se marca este otro botón, como veis aquí. Si voy a orden de tabular otra vez, se va de nuevo al primero. Pues puede ser que estos dos no me interese que entren dentro del orden de tabulación. Puedo hacer que estos de aquí estén exentos de tabulación. ¿Cómo lo hago? Pues venimos aquí, vista diseño, seleccionamos el objeto, vamos a sus propiedades en otras y aquí tenemos punto de tabulación y nos dice que sí. Y veis que tiene el orden de tabulación número 11. Pues podemos hacer que este botón de comando no tenga orden de tabulación, simplemente cambiando aquí. Hacemos doble clic, se pone el no, venimos a este otro, hacemos doble clic en sí, orden de tabulación o punto de tabulación y nos dice que no. Ahora, tanto el botón de comando vt anular como el botón de comando vt guardar no entran dentro de la tabulación. Vamos a verlo, vamos a ejecutar, ejecutamos aquí, vemos que vamos a descripción, categoría, PVP, descuento, ubicación, notas y ahora volvemos a referencia. Ya no entran dentro del orden de tabulación, lo hemos anulado. Pues esta es la manera que tenemos de hacer nosotros para que el formulario a la hora de completarse sea más sencillo para el usuario, establecer un orden de tabulación correcto. Bien, una vez visto esto, vamos a dar por terminado el vídeo de hoy. Antes de irnos, voy a comentar un tema. Yo, como siempre digo,
El curso que estamos haciendo de VBA Access es un curso que yo imparto con mis conocimientos, pero siempre es bienvenida cualquier dato, cualquier información que vosotros me podáis dar. Nuestro compañero José Carlos me hizo un comentario sobre el código que creamos para el formulario crear artículo. Vamos a entrar dentro y me comentó que dentro de las instrucciones if o else if tenemos la instrucción else if PVP artículo y me comentó la posibilidad, y con gran acierto, de que esta parte de código que creamos no se llegue a ejecutar nunca. ¿Por qué razón? Pues como bien nos dijo él, si vamos al formulario, veremos que PVP artículo, si lo ejecutamos, cuando entremos y pongamos aquí un dato, por ejemplo 12.14.5, vamos a crear una referencia, J, al darle intro, veis que tiene un valor predeterminado. Ese valor predeterminado no se va a poder quitar para que nosotros establezcamos un valor null. Si yo intento quitar esto, suprimir y salgo, me dice access, con un mensaje de access, escribe un valor en el campo notable artículo, PVP artículo. ¿Por qué? Porque este campo es un campo requerido. Al intentar yo salir y no poner nada, access me avisa. Entonces, si yo pongo otro texto, por ejemplo, en vez de poner un número, pongo unas letras y doy intro, el que me va a avisar también es access, no va a ser el mensaje que nosotros hemos creado mediante código. Y nos va a decir que el valor que he especificado no es válido para este campo. ¿Por qué? Porque es un campo numérico, pusimos que fuera un campo numérico. Por otra parte, si yo, quitando esto, intento poner un valor negativo, que es un número, nos volverá a salir un mensaje de texto diciendo que el valor del precio ha de ser positivo. Esto es un texto que nosotros pusimos como un texto de validación dentro de la tabla artículos. Como veis, en ningún momento vamos a conseguir, voy a darle escape, en ningún momento vamos a conseguir, vamos a guardar los datos, que esta parte del código en VBA, vamos a entrar en el código, no vamos a conseguir que esta parte se ejecute. Por lo tanto, no es necesario que este apartado del else if se ponga en el código. Si no lo escribimos, es correcto. Si lo escribimos y lo dejamos puesto, no pasa nada. No va a dar ningún error. Pero tal como nos dijo nuestro compañero José Carlos, pues va a ser innecesario escribirlo. O no haría falta ponerlo. Desde aquí, agradecer a José Carlos el que me haya hecho este comentario. Como bien sabéis, cualquier comentario que queráis hacer lo podéis hacer a través de los comentarios del propio vídeo o mandándolo a mi correo electrónico. Bueno, esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto compañeros.